Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano TV que, como todas las semanas, emitimos desde América Latina. Y hoy vamos a hablar de Bolivia. Saben que recientemente se realizaron las elecciones de segunda vuelta y que, como estaba anticipado, ganó la derecha porque los dos candidatos pertenecían a esa rama ideológica. Uno se vendió como el más ultraderechista, Tuto Quiroga, que fue el derrotado, y el otro parecía como el derechista democrático. En realidad, ambos abrevan en la idea de el racismo, la discriminación, el desprecio al pueblo indígena y campesino, y por sobre todas las cosas las alianzas internacionales con Estados Unidos. Obviamente están en contra de Venezuela y también de Cuba y de todos los países que le plantan cara al imperialismo. Ganó Rodrigo Paz. eh, Él es el hijo de Jaime Paz Zamora, un conocido político de la década del 70-80 en Bolivia. Su padre era centroizquierdista, este le salió totalmente derechista y desde el principio, apenas asumió, ya empezó a dar datos claramente de hacia dónde va a ir. La primera palabra que pronunció es: nos interesa respetar totalmente la propiedad privada, y a partir de ahí, obviamente, ya sabemos cuál es el camino. Para hablar de todo esto y de lo que significó la derrota de la izquierda alineada en el movimiento al socialismo, entrevistamos a nuestro colaborador habitual, además ex cónsul de Bolivia en Argentina, Antonio Val, con el que hablamos de lo sucedido y de lo que puede llegar a suceder a partir de ahora. Vamos a la entrevista. Bueno, Antonio, gracias por la entrevista. Era importante tenerte con nosotros para hablar de Bolivia justamente en este momento. Y la primera pregunta es, ¿ganó lo peor de la derecha? ¿Hay algo distinto entre la derecha de Rodrigo Paz y la derecha de Tuto Quiroga? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, ganó la derecha. La derecha en Bolivia siempre ha tenido dos expresiones, la más extrema, fascista, y podemos decir la derecha democrática que cuida las formas. Eh, Paz y Lara están en esta derecha que cuida las formas. No por eso dejan de ser derecha. Entonces, ese es el panorama en Bolivia. De hecho, los anuncios, las pocas explicaciones que han dado para su programa de gobierno nos demuestran que estamos retornando a un nuevo gobierno neoliberal, pero además que los primeros contactos que ha tenido ya nos dicen el rumbo de la política exterior. Ha hablado con Corina Machado, el presidente, ha hablado con un ministro de Relaciones Exteriores, si no me equivoco, de Israel, y cerrando el círculo con alguien del Departamento de Estado que le ha hecho conocer la felicitación de Trump. Entonces, ahí el esquema está muy claro y ya no se han preocupado de cuidar las formas, porque Paz directamente ha anunciado al pueblo boliviano que ha invitado a Corina Machado a su posición. Clarísimo, clarísima, clarísima posición la de Rodrigo Paz, que aparecía como un hombre que iba a cuidar un poquito las formas. Entonces, en ese plan, ¿vos crees que hay posibilidades, como dijo Evo Morales ayer, de que se iba a hacer todo lo posible y que de alguna manera se le había planteado a Rodrigo Paz que no altere lo que
se había de alguna manera puesto en marcha con mucha fuerza durante el gobierno de Evo, el tema de la plurinacionalidad y supongo que también numerosas conquistas que tienen que ver con un gobierno popular, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, Evo Morales posiblemente está confiado en que la votación que fue por el voto nulo, cercana al millón, ha virado bajo el eslogan de el mal menor, seguimos siendo evistas, pero no neoliberales. Ese voto migró para Rodrigo Paz. Ahora, ¿cuál es el poder fáctico, el que realmente va a imprimir el sello? Ya las organizaciones de empresarios de la poderosa agroindustria del Oriente ya le han dicho, tiene que venir acá a Santa Cruz, señor Rodrigo Paz, y tenemos que ponernos de acuerdo en la agenda que tiene que implementar. Lo han dicho así, claramente. Y todo hace pensar que el representante de este bloque, de los agroindustriales, van a tener la presidencia de la Cámara de Senadores, ¿no? Eh, este es el panorama y yo creo que no hay que equivocarse. Todos los que piensan en el mal menor, en que el gradualismo que ha prometido llevar adelante Rodrigo Paz, no le quita en ningún momento las líneas maestras de lo que ha prometido, privatización, achicar el Estado, ¿no? Y sobre todo relacionarse con países como Estados Unidos e Israel, que en este momento no tenemos vínculos, no tenemos relaciones diplomáticas. Y él ha señalado que lo primero que va a hacer es eso. ¿A dónde conduce eso? Se está poniendo en el plano internacional muy claramente al lado de esto que nosotros denominamos la cultura de la muerte, ¿no? Está apoyando ese proyecto global. Entonces, poco margen para cumplir un poquito con lo que está en la Constitución como derechos, respeto y todo lo demás. Pero otro apunte necesario es que cualquier programa neoliberal con ajuste estructural, con privatización, achicamiento del Estado, venta de recursos naturales, requiere modificar la Constitución. Y ya le han dicho, lo primero que tiene que hacer es preparar la ley de modificación y le han entregado ya varios proyectos de ley para modificar la Constitución. Veremos en esta pulseta entre las sugerencias de Evo Morales y las exigencias del poderoso grupo agroindustrial oligárquico en Bolivia. En la anterior entrevista que te hicimos hablábamos de lo doloroso que era la fractura del MAS que había conducido a este resultado en primera vuelta y ahora, bueno, consagrado en la segunda vuelta. ¿Por qué Evo Morales no mandó a votar nulo esta vez? Esa es una interrogante muy fuerte hacia la actitud de Evo Morales. Hay dos explicaciones que circulan, ¿no? Ninguna es oficial. La primera tiene que ver con que es parte de una estrategia de Evo Morales, porque lo que había que hacer era enterrar definitivamente a estos candidatos que vienen arrastrando figuras desde hace más o menos 20, 25 años. Y esta era la oportunidad, se había presentado. Por lo tanto, el voto tenía que ir para Lara, para Rodrigo Paz y Lara,
y anular definitivamente a Tuto Quiroga. Esta es una explicación de por qué el voto ya no ha sido nulo, ¿no? Sino bajo la consigna de se deja a la libertad, en libertad a los militantes de Evo Pueblo para que voten por quien mejor pueda. Bien, la otra tiene que ver realmente con, hay muchos analistas, mucha gente que sin prueba alguna está difundiendo la versión que hay un pacto entre Evo Morales y por lo menos Rodrigo Paz, ¿no? Esto se va a ir aclarando en la medida de las políticas que se vayan implementando, porque claramente ahí vamos a ver, en algún momento Rodrigo Paz dijo que la DEA tiene que volver, ¿no? Que las organizaciones de colaboración, cooperación norteamericana, tienen que estar nuevamente presentes en Bolivia. Eso se pone, sí, a Departamento de Estado, DEA, USAID y todo lo demás. Si eso llega al Chapare, ¿cuál será la reacción de Evo Morales? Habrá que ver. Por otra parte, el tema de esta espada de Damocles que tiene Evo Morales respecto a la denuncia y su posterior captura, que por lo menos Edman Lara cuando se le consultó, no lo dijo abiertamente que sí vamos a ir tras él. Dijo, todos estamos en condiciones de defendernos en las mejores maneras que la justicia está preveyendo. Entonces, hay este escenario, por un lado, de la estrategia de Evo Morales, que según un viceministro del actual gobierno, ha sido totalmente exitosa, ¿no? El viceministro de Coordinación ha señalado que la estrategia de Evo Morales ha sido exitosa porque primero ha anulado a la competencia que surgió del seno del MAS, es decir, Andrónico y Eduardo del Castillo. Están sepultados, dice este viceministro Torrico. Y la segunda parte del plan en este balotaje era sepultar a la derecha radical, que también se ha cumplido. Entonces, el plan de Evo Morales es exitoso, ha señalado en declaraciones a la prensa este viceministro Torrico, ¿no? Yo te diría que ese es el escenario de los rumores, de las interpretaciones de lo que ha ido pasando en esta posible relación entre Evo Morales y el actual presidente electo. Lo que pasa es que si las primeras expresiones de Rodrigo Paz son las que comenzaste a detallar cuando empezamos a hablar, de volcarse decididamente hacia Estados Unidos e Israel, seguramente hacia la Unión Europea también, invitar a Corina Machado, digamos, por más mal que ande Evo en estos tiempos, obviamente eso va en contra de todo lo que él piensa. Por lo cual es previsible una, un camino de resistencia a este gobierno si realmente Evo sigue siendo el Evo de siempre, ¿verdad? Exactamente, y tenemos que tomar en cuenta el contexto internacional. Cada vez Claro, más la política agresiva norteamericana está asfixiando los pocos enclaves democráticos que existen, no en América Latina, en el mundo. O sea, las amenazas que lanza por todo lado, sus pretensiones de anexar territorios, en fin, es una embestida pero brutal del gobierno de Trump. Y Bolivia no está lejos de recibir ciertos condicionamientos para que retorne al embajador, para que retornen las organizaciones de apoyo. Seguramente no lo harán
frente a los micrófonos, a las cámaras, pero seguro que habrá condicionamientos. Sabemos que el imperialismo no regala nada. Entonces, esta presencia, los buenos abrazos y felicitaciones al actual presidente no son gratuitas. De eso tenemos que estar absolutamente seguros. ¿Cómo crees que va a repercutir esta victoria de la derecha en todo el entramado de organizaciones sociales que están siempre bajo el paraguas del MAS, de algunos de los dos sectores del MAS? Digo, porque también con ARCE ha quedado un grupo importante de organizaciones. ¿Cómo ves esa repercusión, digo, en cuanto a- al planteo de enfrentar las políticas que seguramente va a desarrollar Rodrigo Paz y Lara? Mira, está circulando en este momento en Bolivia una declaración, por supuesto que hay que confirmar, del actual presidente del MAS, solicitando el arraigo del presidente y su familia. De ser así, esta es una ruptura, pero tácita, entre el gobierno y la autonomía del MAS como organización política. Las siglas, como la CTUCB Bartolinas, están totalmente vacías. El último esfuerzo que ha hecho el arcismo ha sido tratar de cooptar la Central Obrera Boliviana, sin mucho éxito, que tendrá gente allá, por supuesto, pero no van a manejar discrecionalmente, no tienen esa capacidad en el seno de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Entonces, ha quedado huérfano el gobierno y la acción política es totalmente limitada, totalmente limitada. De hecho, se irán a su casa y pare de contar. Lo que de aquí en adelante ocurra va a ser una reactivación de movimientos sociales afines a Evo Morales, que van a ser los que van a dar la batalla, ¿no? En las calles, seguramente con demostraciones eh, de propuestas, ¿no? Porque hay agendas que tiene que cumplir, que las ha ido firmando incluso tanto Lara como Rodrigo Paz, en sectores que podemos llamar populares y los tiene que cumplir. Entonces, estos actores afines a Evo Morales están allí, están en estas organizaciones, ¿no? Y esa va a ser la correa de transmisión eh, de la actividad política que vaya desarrollando Evo Morales, imposibilitado por estar en un cerco prácticamente en el trópico de Cochabamba, mientras no se solucione el tema jurídico legal que tiene, ¿no? Le deja poca posibilidad de maniobra a Evo Morales esta situación, pero no por ello sigue siendo un actor principal, ¿no? El Causachum Coca, la radio que está instalada en el trópico, es el vocero oficial, si se quiere, no solo de la oposición política, sino de organizaciones de izquierda, de organizaciones y movimientos progresistas. La misma radio ha ido cambiando, ha ido incluyendo sectores, presentadores, periodistas de otros sectores que no están vinculados directamente al trópico, ¿no? Y yo creo que esa ha sido una directriz de Evo Morales porque entonces se ha ampliado el espectro de escucha y del público que tiene Causachum Coca. Programas conducidos por jóvenes, por ejemplo, de extracción urbana, clase media, están con programas muy interesantes en Causachum Coca. Estos son los
digamos, dispositivos que tiene Evo Morales para seguir teniendo presencia política en Bolivia. No ha muerto. Ciertamente el deseo del conjunto de la derecha por enterrar a Evo Morales ha sido todo lo contrario. ¿Qué pasa con Rodrigo Paz frente a el tema de los detenidos del golpismo, ya sea Yanine Áñez como Camacho de la Media Luna, bueno, de allá de la zona de Santa Cruz de la Sierra? ¿Cómo los va a dejar en libertad? ¿Puede haber una amnistía? ¿Cómo lo ves eso? Están habiendo algunos movimientos en el Poder Judicial que nos van demostrando cierta autonomía, ¿no? Visos de autonomía. Por ejemplo, el día de hoy se ha confirmado el despido de la fiscal que le inició el juicio a Evo Morales en Tarija, ¿no? Es un dato muy importante. Y otros datos como el haber permitido la Fiscalía de Santa Cruz admitir la denuncia contra el hijo del presidente, haber admitido varios juicios contra autoridades del actual gobierno, están dando alguna señal de autonomía en la toma de decisiones. Algunos dicen el Poder Judicial está creando un puente para luego coordinar con el nuevo gobierno. Le está dando señales diciendo, mire, yo ya no obedezco a este gobierno, entonces podemos conversar, ¿no? Eh, Todo este escenario va a quedar clarificado cuando nos digan si van a continuar o no los prorrogados. Si Rodrigo Paz mantiene ese esquema, claramente ahí ya podemos hablar que existe una coordinación, cuando no sumisión, del poder legislativo, digo del poder judicial, hacia el ejecutivo, hacia el gobierno. ¿Y cómo es la relación cómo puede ser la relación del nuevo gobierno con todo ese eje que abarca Santa Cruz, Tarija, Potosí? ¿Cómo que sé? Obviamente ahí está el camachismo, sigue siendo fuerte. Esta derecha coincide con esos planteos un poco más ultras de la gente de Camacho. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y No. hay voces en mismo Santa Cruz que están cuestionando esta especie que ellos llaman gobierno moral en Santa Cruz, que es el comité cívico, ¿no? Dicen, los resultados electorales nos están demostrando que hay un 40% de la población que no sigue la agenda de la agroindustria ni de los poderes fácticos en Santa Cruz. Esa es una realidad. Y a ese 40% que no vota el proyecto de la oligarquía cruceña, no se le puede decir que es traidor a Santa Cruz. Esto lo están diciendo gente ligada al periodismo, a las formadores de corrientes de opinión en Santa Cruz. Entonces, se va a iniciar un proceso, yo creo, interesante también en Santa Cruz, ¿no? Porque están manteniendo esta agenda desde hace más de medio siglo, ¿no? Con estos aires de autonomía plena, federalismo, finalmente independencia. Y el que no entra a ese discurso es un traidor, le van a quemar la casa, le hacen esto. Es el régimen del terror. Y lo que está demostrado es que no tienen espíritu democrático. Esto ha quedado demostrado con estas manifestaciones que, aludiendo a un supuesto fraude, han empezado a pretender convulsionar el país, a repetir nuevamente su famosa gesta del 2019. Y no les está dando resultado,
¿no? Tanto es así que los responsables de este frente político no han denunciado fraude, han presentado un documento al Tribunal Supremo Electoral solicitando les entreguen la totalidad de actas. Y seguramente el tribunal les remitirá y les dirá, bájenlo del internet, está ahí, ¿no? Porque cualquiera ahorita entra y tiene las 30 y tantas mil actas están puestas en línea. Por lo tanto, no hay una denuncia de parte de los interesados de fraude. Son estos pequeños grupos activados y son claramente identificables, ¿no? En caso de Cochabamba, por ejemplo, es la Juventud Cochala que aparecieron como guardias de Tuto Quiroga, ¿no? Como estos grupos de choque que protegen han circulado fotografías, es muy conocida esta adhesión de la Juventud Cochala a Tuto Quiroga. No se van a quedar de brazos cruzados, por supuesto que no. La asunción de gobierno por parte, por ejemplo, de Lara, el ex policía que fue desplazado de la institución por denunciar la corrupción, ¿vos crees que puede traer algún tembladeral dentro de las fuerzas policiales? Esperemos que sí, esperemos que sí. Y a Lara le van a exigir muchos y muchas cosas, ¿no? Ahora, el papá de Rodrigo Paz acuñó una frase cuando él fue vicepresidente de Hernán Siles Suazo durante la UDP, el primer experimento de un gobierno de centro izquierda en Bolivia. Jaime Paz Zamora dijo, renunciando a su puesto de vicepresidente, dijo, la vicepresidencia en Bolivia es la quinta rueda del carro, no sirve para nada, así que yo me voy. Entonces, Lara tiene que escuchar un poquito y leer por qué hizo esa declaración Jaime Paz Zamora para saber cuál es su rol y dónde va a tener que trabajar, ¿no? Lo que pasa es que Lara sabe que su forma de ser, su arrastre a nivel popular ha sido importante para darle bastantes votos a Paz. Eso también es verdad. Exactamente, exactamente. Y ya tú sabes que el mundo de la política aquí en Bolivia ve una fotografía, interpreta rápidamente eso y dice, hay tal cosa. ¿Qué pasó la noche del domingo? Rodrigo Paz se presentó con su familia, ¿no? Con su círculo familiar, donde no estaba Edman Lara, no habían hombres prominentes del Partido Demócrata Cristiano o del frente que se había creado. Entonces dijeron, algo ya está pasando ahí. Parece que las decisiones van a ser de familia, ¿no? Entonces, ahí va a haber un contrapeso con el otro bloque de familia, que es la familia de Edman Lara, que un hermano también de Edman Lara ha empezado a hacer declaraciones afirmando cosas. No es su rol, pero el hermano ha hecho eso. Entonces, claramente los intereses familiares están ya manifestándose. Esta no es una buena señal para un gobierno que pretende moralizar, romper la corrupción y poner los intereses nacionales y de sectores populares por encima del interés personal. Las señales no nos están diciendo que eso va a ocurrir. Por último, Antonio, Paz ya definidamente pro-yanqui, pro-israelí y anti-Maduro, vamos a caracterizarlo así. También es racista, digo, en el sentido de lo que significa en un país como Bolivia, donde el pueblo indígena siempre ha sido maltratado,
¿vos crees que también eso puede empezar a provocar o atentar a paz en una política también discriminadora con los pueblos originarios? Entonces, decía que en Bolivia hay una especie de clanes familiares en la mayoría de los centros urbanos importantes, en capital de departamento. Uno de esos clanes, en Tarija, es el clan Paz, ¿no? No hay que olvidarse que en la campaña Rodrigo Paz siempre hablaba de su abuelo, el general que estuvo en tales grandes epopeyas de la historia, que el otro abuelo, Víctor Paz Estensoro, presidente, transformador, revolucionario, su padre, ¿no? Entonces, esta evocación de la familia, con esa raigambre que se pierde en las luchas por la independencia, te están hablando de una manera de entender la estructura social boliviana, ¿no? Está hablando de un linaje. Y eso es propio de una mentalidad que ve a la sociedad como segregada, ¿no es cierto? Está poniendo categorías. Nosotros somos descendientes de tal persona. Entonces ahí uno puede notar estos tintes, por lo menos yo diría de complejo de superioridad, si no manifiestamente racistas. ¿Existen? Claro que sí. Claro que sí. Y además hay un punto que es bueno señalar, que lo estaba analizando un periodista de Santa Cruz, con mucha audiencia, muy importante, decía, el Estatuto de las Fuerzas Armadas dice que el capitán general en Bolivia tiene que ser boliviano de nacimiento. Rodrigo Paz no es boliviano de nacimiento. Nació en España, ¿no? Porque sus padres estaban exiliados, lo que sea, pero no es boliviano de nacimiento. Entonces, si este periodista decía, si se aplica rigurosamente el Estatuto de las Fuerzas Armadas, Rodrigo Paz no va a poder ser el capitán general del ejército boliviano. Y ponía este añadido, decía, entonces, ¿quién será el capitán general? Edman Lara, que es un ex policía, conociendo la rivalidad que existe entre el ejército boliviano y la policía boliviana. O sea, son estos ingredientes que están empezando a circular mucho antes de la posesión del nuevo gobierno. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo y por todos estos conceptos interesantísimos. Bueno, seguimos en contacto como siempre y te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, Carlos, y esperemos lo que venga, ¿no? Hay que tener templanza para soportar. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.